Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara y este es su segmento ¿Qué dice el pastor? Agradecerle a esas personas que están ahí todos los días esperando un contenido como este, el cual pueda ser de mucha bendición para su vida. De verdad que nosotros queremos agradecerle por el gran apoyo que le están dando a este segmento de ¿Qué dice el pastor? Gracias por compartir, por dejar tus comentarios, por regalarnos like en cada video que nosotros estamos subiendo. Si es primera vez que estás ahí conectado, te invitamos a que te suscribas, únete a esta familia, no olvides darle a la campanita donde dice todas, para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en el canal. ¿Qué dice el pastor? Se trata de preguntas y respuestas, inquietudes, muchas preguntas que las personas tienen que quieren hacerle a un líder o a sus pastores y no tienen esa confianza que tienen que tener para hacer las preguntas. Aquí nosotros te damos la oportunidad de que usted, de forma anónima, usted puede enviar sus preguntas. Nosotros las analizamos con un equipo de hombres y mujeres de Dios para traer esa respuesta que usted tanto está esperando y necesitando para poder ser de mucha ayuda para su vida espiritual. Yo sé que ya usted pudo ver la portada y el título de este video. ¿Sabe quién está aquí con nosotros en el día de hoy? Es un pastor que es de la casa. Yo sé que usted se está identificando mucho con lo que Dios está haciendo a través de su vida, de su ministerio. Y yo sé que en el día de hoy no es la excepción. Esta es la segunda parte de un tema el cual estuvimos tratando anteriormente. Muchas personas yo sé que se identificaron con este tema y en el día de hoy estaremos complementándola con la segunda parte de este video, de este tema que yo sé que hay que abundar mucho para poder desarrollar y explicar bien este tema, pero para eso estamos aquí en el día de hoy. Pastor, bienvenido una vez más a este segmento que dice el pastor. Gracias, Roger. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos brinda de estar aquí. De verdad que es un privilegio que el Señor nos da, de poder compartir una palabra y de ser bendecido y edificar a través de esto que hacemos. Agradecemos a Dios y esperemos que las personas puedan disfrutar el contenido. Amén, amén. Usted que está ahí conectado, queremos recordarle que estamos aquí en la segunda parte de este video con el tema del divorcio. Yo sé que muchas personas que están ahí estaban esperando esta segunda parte. En la primera parte de este tema se gozaron y aprendieron mucho. Fue de gran bendición y yo sé que en el día de hoy esta segunda parte trae mucho para aprender. Así que tienes que ponerte cómodo. Invito a un amigo que también se conecte en esta transmisión para que también pueda ser muy edificado con lo que tenemos en el día de hoy. Pastor, para dar inicio con esta segunda parte de este tema, me gustaría que usted nos pueda explicarlo un poco. O sea, ¿qué nosotros podemos hacer para prevenir un divorcio? Excelente. Mira, yo creo que toqué algunos puntos en la primera parte de este tema. Y es que para tú prevenir, llegar a romper ese pacto sagrado, esa alianza que ha sido instituida por Dios como lo es el matrimonio, tenemos que tomar en cuenta lo que Dios prefija para ello. O sea, la obediencia a Dios primero antes que mis pasiones personales o carnales. Que muchas veces, como yo decía, pues la gente se casa no por lo que Dios dice o por lo que la palabra dice, sino por lo que quiere, por lo que siente. Sí. Y cuando la Biblia habla de sentir, dice que uno de los únicos sentir que tenemos que tener es lo que Cristo hizo. Que siendo en forma de Dios no lo tomó cosa que aferrarse, sino que se humilló y se hizo hombre. O sea, humillarnos. Entonces, en el asunto del matrimonio, para no llegar al divorcio, tiene uno, como diríamos un buen dominicano, que casarse bien casado. Así es. Entonces, si yo me caso bien, tengo un buen matrimonio, que no es por el tiempo, porque la gente está confundido también con eso. Un buen matrimonio no es el tiempo que tú tengas de matrimonio, eso es un matrimonio exitoso. Pero un buen matrimonio es que tú te cases con la persona que Dios tiene para ti. Así es. Y todo hombre o mujer de Dios tiene que aprender a conocer y a llevarse de la dirección de Dios. Eso es muy complicado en el sentido de que mucha gente no quiere pagar un precio. La gente no quiere pagar el precio que esto conlleva de búsqueda, de dirección de Dios. Dios habla, Dios trata con sus hijos. Director de cámara. Pero Dios trata y habla con sus hijos en todos los sentidos. No es solamente en el sentido de otras cosas que uno pide como ministerio y demás. Dios también en la relación, porque eso es importante. Entonces, para no caer en un divorcio, hay que tener obediencia a Dios primeramente. Saber que hay que sacrificar algunas cosas, como la carne,
para tener una buena relación. Porque cuántas veces no vemos personas que antes de llegar al matrimonio ya tienen una relación con la pareja siendo cristianos. Sí. Y eso es un error. Ya de ahí, de antemano, el matrimonio va a empezar mal. Porque desde antes están haciendo cosas incorrectas. Entonces hay una serie de cosas que hay que tomar en cuenta, que la Biblia establece. Si es posible buscar una persona que nunca se haya casado, que yo lo decía, porque si usted nunca se ha casado, ¿por qué tiene que casarse con una persona que ya se casó? Ay, ay, ay. O que tiene un problema, que estuvo con una pareja, Sí. de cualquier tipo. Sí. Entonces, eso es cosas que usted tiene que entenderla. Sí. Y no porque le guste la persona, porque la persona diga que tiene una revelación con usted. Sí. Es que usted tiene que tener una dirección de Dios. Claro que sí. Entonces, Dios dice cómo es el matrimonio. Y cuando yo obedezco eso, entonces el divorcio va a ser muy poco probable. No es que no va a suceder, pero va a haber una baja probabilidad de que el matrimonio se rompa cuando sea una unión bajo la bendición de Dios primeramente. Así es. Pastor, usted sabe que muchas personas pasan por la situación muy difícil donde uno de los dos, ¿verdad? Una pareja cristiana, ya están casados, un matrimonio muy feliz, todo muy bien. Pero de repente hay uno de los dos que lamentablemente tiene una caída, ¿verdad? Cuando tiene la caída, usted sabe que, claro, que la persona que está ahí como ayuda idónea está ahí para ayudarlo a que entrarle a un proceso de restauración, de que pueda levantarse una vez más y que se alinee, ¿verdad?, al propósito. Pero muchas veces, en muchas ocasiones, duran mucho tiempo, ¿verdad? Lamentablemente, por cosas que pasan, o cosas que pasan en la vida. Pero hay un tiempo en específico o qué tiene que hacer una persona en esta situación donde la persona que quedó estando alineada, estando bien, que decide también luchar por que esa persona se restaure. Hay un tiempo en específico donde puede esperar o se puede cansar o qué puede hacer en medio de ese proceso, orando por esa persona para que se levante una vez más. Claro, porque mira, si uno de los dos es un poco más espiritual, vamos a decir, Sí, y la persona que cae necesita restauración, independientemente de que seamos pareja, más allá de quizá yo ser tu pastor o cualquier otra cosa, yo puedo trabajar para que tú te restaures. Sí. Y yo he visto eso en muchos matrimonios, donde, por ejemplo, yo conozco casos que la esposa le hace una guerra terrible al varón de Dios, por ejemplo, y ese varón de Dios a veces ha decidido, no, tú y yo no vamos a separar hasta que Dios haga algo contigo, porque ya llegó a un extremo tan grande que él entiende que la reflexión que ella tiene que tomar es en esa separación. Yo, cuando digo esto, no es para que usted se vaya a separar de su esposo, no, claro que no. Estoy poniendo un caso, ejemplo o hipotético. Pero en este caso, yo lo he visto. Y la persona se ha restaurado. Pero esos son casos extremos. Sí. Pero si una pareja tuya tiene cualquier falta, en alguna razón que le falte al matrimonio, tú tienes que trabajar como creyente, como cristiano, como persona espiritual, para que se restaure. Y no importa el tiempo que se tome, porque eso tiene que ver con tu salvación. Sí. O sea, lo que tú estás haciendo tiene implícito en ella repercusión en tu salvación. Porque eso es lo que hace tan importante también el matrimonio. Porque esa unión puede llevar a que esa persona que se une contigo, como tú con ella, entren en un plan de salvación juntos. ¿Por qué dice la Biblia que la esposa se santifica o el esposo en el que es cristiano, aun cuando no sea cristiano? Dice que él se santifica en ti. ¿Cómo así? Porque cuando estamos unidos, ya Dios no ve a dos, Dios ve un solo ser. Porque es el propósito original. Entonces yo tengo que tratar de que se restaure. La Biblia dice que tiene que dolerme lo que le pasa a mi compañero. Porque así como el cuerpo en la iglesia le duele un miembro, la otra parte del cuerpo se duele con él porque le afecta al cuerpo. ¿Y qué dice la Biblia? Que como Cristo ama a la iglesia, así tenemos que amar a la esposa. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Cristo por la iglesia? No nos perdonó de principio sin merecerlo. Entonces, cuando empezamos a ver lo que la Biblia dice en esa analogía, nos vamos a dar cuenta de que nosotros tenemos que perdonar aun cuando no lo merezca. Y eso restaura. El perdón restaura. Sí. Cuando tú le perdonas a tu compañero o tu compañera una falta, un agravio, una situación, tiene que cambiar. Así es. De alguna manera, eso lo va a confrontar. O sea, no lo rechace de plano, sino trata de que se restaure. Así es. El perdón es importantísimo. Así es. Pastor, usted sabe que
Hay muchas personas que están ejerciendo el pastorado, pero son personas que ya son divorciadas, ¿verdad? Entonces muchas personas se hacen la pregunta y dicen, ¿quién me explica esta situación? O sea, ¿está bien? ¿Es correcto? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué usted puede, cuál es su opinión en este caso de que si puede una persona ejercer el pastorado ya estando divorciado? Siempre hay que ver el caso. ¿Qué caso se da para que esa persona se haya divorciado? Pero, por poner un ejemplo, un divorcio no es una sentencia de muerte tampoco. Sí. O sea, la Biblia habla de pecados que no se perdonan. Creo que tú tocaste eso ligeramente en el otro video. Sí. Pero un pecado que no se perdona, según la Biblia, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí. Un pecado que yo entiendo que no se perdona, usted suicidarse. Un pecado que yo entiendo que no se perdona por la Biblia es usted no arrepentirse, no recibir a Cristo. Porque también lo van a rechazar a usted allá en el cielo. Entonces, pero ya cuando tiene que ver con el divorcio, hay que ver cuál fue la situación. O sea, por qué la persona se separó. ¿Qué sucedió? O sea, ahí entra una gama muy amplia del análisis en cuanto a la experiencia, la situación de la persona en sí. Si se separó por fornicación, por adulterio, por cualquier otra cosa. O sea, hay que ver cuál fue la situación. ¿Por qué esa persona se divorció? ¿Por qué se separó? Porque si tú siendo cristiano te divorcias sin razón de una persona, yo considero que tú no debes de ejercer un ministerio. Porque te falta un testimonio que la Biblia exige para los que van a ejercer un liderazgo en la iglesia. Wow. La Biblia exige un testimonio. O sea, la Biblia no solamente exige que usted tenga palabra bonita o mucho conocimiento. Sí. No, o una apariencia. La Biblia exige un buen testimonio Sí. para todos los niveles, sea diácono, sea pastor, sea evangelista. Tiene que tener un testimonio. Sí. Tiene que ser una carta abierta, dice la Biblia, delante de la gente. O sea, que pueda ser leída por todos. Y eso tiene un peso. Por eso cuando usted ve una persona que tiene una sola esposa, que tiene sus hijos en orden, que es ministro, la gente como que le rinde un mayor respeto. Sí. Y eso tú lo puedes ver de manera natural en nuestra sociedad. O sea, el respeto de la congregación, de los que te siguen, es mucho mayor cuando saben que tú eres marido de una sola mujer, como dice la Biblia. Uh-huh. Cuando saben que tú amas a tu esposa, no la maltratas, y que ella te respeta y te muestra ese respeto. Y que tus hijos son de un solo matrimonio, por ejemplo. Eso ya habla de organización. Eso habla de ejemplo, de testimonio. Y eso predica. Y eso enseña. Así es. Las casadas se les manda a enseñar a las jóvenes. Sí. A las mujeres, cuando son mujeres ordenadas en su matrimonio, la Biblia dice que enseñen a las otras mujeres. Por eso tiene que tener un buen testimonio y estar Claro. para... Claro. Sí. Entonces la Biblia dice, por ejemplo, que el obispo sea marido de una sola mujer. Sí. O sea, un apóstol, un supervisor, una persona que va a dirigir pastores, que va a dirigir a líderes. No puede venir y que no, que yo me divorcié, que me voy a casar. ¿Qué tú le vas a enseñar a los demás líderes? No. Entonces, tú tienes que tener una condición para tú enseñar a los demás. Así es. Y hay algo que la gente pasa por alto. Hay algo que la gente pasa por alto. Y es que lo más importante, y esto va a sonar duro ahora, lo más importante, como personas que andamos buscando agradar a Dios, es nuestra salvación. Yo pienso que no se debe de poner en juego la salvación por ninguna cosa. Así es. A Jesús, en el capítulo 22 de Mateo, se le acercaron algunos judíos y le preguntaron. Una mujer tuvo un marido y murió. Y ese hombre tenía 7 hermanos. Eran 7 hermanos. Y todos se casaron y no le dieron descendencia. Eso era bajo la ley del levirato, que si el hermano no le daba descendencia, en esa ley judía tenía que casarse con el otro hermano. Y ninguno le dio descendencia. Y le preguntan a Jesús, en el reino de los cielos, ¿cuál de ellos será su marido? Ella, ¿qué pregunta? Jesús le dice, no, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y esto no es quitándole el valor al matrimonio, sino dando a entender qué es lo verdaderamente importante, que hay que también ponerlo ahí. Así es. Que muchas veces la gente entiende que si no tiene una esposa y es líder, está mal. Sí. Hay personas que no tienen que tener una esposa para ser líder Así o es. para ser un ministro. Lo que tiene que estar bien con Dios. Sí.
Es así. Porque la parte de ser eunuco en la Biblia está ahí. Ujú. O sea, de no tener pasiones, de no tener deseo sexual o de no querer tener pareja para agradarle a Dios. Usted lo podía hacer. Ahora usted no puede, en esa condición, fornicar contra su propio cuerpo. Así es. Si usted sabe que usted no tiene esa abstinencia, entonces no se enganche. Sí. Ahora Así Jesús les respondió a ellos, en el reino ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Cómo así? es. Dios Y mío. la gente se preocupa tanto por eso aquí. Lo que pasa es que el matrimonio es una revelación de un principio del reino. Y eso yo lo llamo el primer principio del reino, que es la unidad. Así es. Pastor, ¿se puede decir que en las iglesias hay un lugar donde que se le tiene un lugar en específico para los separados o las personas divorciadas? Pregunto, porque usted sabe que hay muchas inquietudes con eso, de muchas personas que no entran a la iglesia o quieren entrar a la iglesia, pero puede ser ese su caso. Y ellos tienen miedo porque no saben cómo lo van a recibir en la iglesia, en la congregación donde lleguen. Entonces, yo creo que todo lo que estamos hablando es muy necesario. Pero esta es una de las preguntas que son más importantes, pastor. Digo yo, porque yo he visto muchos casos, tengo conocimiento de muchos casos en las iglesias donde personas llegan y se van a los 3 días cuando no lo tratan como tienen que tratarlo y cuando no se les explica las cosas como hay que explicárselas. Porque esas personas no tienen conocimiento. O sea, ellos no saben nada. Llegan buscando una mejoría en su vida y al no explicarle las cosas como son con el argumento correcto, entonces lo que hacen es que hieren su vida. Entonces, ¿qué usted puede decirnos en ese caso? Mira, la iglesia tiene que estar abierta para todas las personas. Sí. La Biblia no dice que se haga excepción de personas para recibirlo en la congregación. Incluso cuando la Biblia habla de que se le puede expulsar a alguien de la iglesia, ya tiene que ser un extremo, que esa persona insiste en dividir y en traer contienda a la iglesia. Ahí ya, después de consultar, de llamar a esa persona la atención, de reunirlo con los líderes, entonces llega la última opción donde se puede expulsar según lo que la Biblia establece. Pero ese es el caso que yo encuentro en la Biblia. Entonces, las puertas de la iglesia están abiertas para el pecador. Porque la Biblia misma dice que Jesús no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Donde Jesús llegaban personas que eran prostitutas, que vivían en fornicación, que habían tenido varios maridos. ¿Y qué Jesús le decía? Ya no peques más. O sea, ya tú no puedes seguir pecando porque ya tú conociste la verdad. O sea, después que esa persona entra a la iglesia y conoce a Cristo y se le doctrina en la palabra y se le enseña lo que la Biblia dice correctamente o lo más correcto posible conforme a la sana doctrina, de ahí en adelante, esa persona lo que tiene que hacer es no pecar más. O sea, si usted vino con cualquier condición a la iglesia, usted no puede seguir en esa condición de pecado. Y los líderes no pueden consentirle que siga en la condición de pecado. O sea, en cuanto a un divorcio, a cualquier situación, a cualquier serie de situaciones que se dan entre parejas, tenemos que enseñarle correctamente y recibirlo en la iglesia. Ya de ahí en adelante, cualquier situación que usted no comprenda o que usted no pueda manejar en cuanto al tema con esa persona, Dios se va a encargar. Pero usted no puede cerrar a la iglesia a una persona porque usted tenga un prejuicio. Porque hay gente que no reciben personas en su iglesia o que le siguen cosas a muchos miembros por prejuicio. Y cuando vamos a la Biblia o cuando las personas se encuentran con una enseñanza bíblica o que escuchan por ahí que alguien enseña algo, van y confrontan a su pastor. Me acuerdo de un amigo que dice, vaya y pregúntele a su pastor cuando él está enseñando. Sí, porque a veces los pastores no le enseñan o no tienen maestro para enseñar en sus iglesias y eso es importante. Sí, es muy importante. O sea, para que el que llegue sepa que su condición no es razón para rechazarlo. Así Ahora, sí hay una razón para enseñarlo a corregir errores para que no los siga cometiendo o para que no los repita. Así es. Porque por mucho tiempo se ha enseñado, venga como quiera, pero eso tiene 2 lecturas. Sí. El naina tiene 2 lecturas. Sí. Usted puede venir con la carga, usted puede venir con su condición como pecador, no importa. Ahora, usted no puede seguir siendo un reincidente, porque entonces no tendría sentido. Usted tiene que renunciar, y la Biblia lo dice. No es un asunto, no, que Dios me va a cambiar. Sí, Dios lo va a cambiar, pero usted tiene que hacer una renuncia. No es cuando Dios quiere y usted seguirá haciendo lo que a usted le parezca. Entonces, hay que enseñarle a esas personas que entran a la iglesia esa serie de cosas para que ellos no reincidan en el pecado, pero no se pueden rechazar. Así es. Pastor, ¿se puede decir que la Biblia da alguna base
para divorciarse. Sí. Cuando Jesús dice salvo por causa de fornicación, es la base más contundente. Bien. Ahí. Pero no es que Jesús manda a la gente a divorciarse. Mira qué diferencia hay. O sea, salvo. Porque le preguntan que si el hombre puede divorciarse por cualquier causa. Es la pregunta. Y Jesús dice, no, por cualquier causa no. Solo por causa de fornicación. Así es. Está muy claro que la gente no lo quiere aceptar. Porque Dios no está de acuerdo con el divorcio. Así es. No está de acuerdo. La iglesia no puede estar de acuerdo con el divorcio. Por eso es que la iglesia no casa. Sí. Porque la iglesia tampoco divorcia. Entonces, lo que Dios unió no lo separa el hombre, dice Jesús. ¿Qué más fuerte que lo que dice primero de que por la fornicación deja a alguien? Sí. Ahora, la Biblia nos manda a perdonar hasta 70 veces 7. Y un 70 veces 7 no es el número. Un 70 veces 7 es todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces no puede endurecerse nuestro corazón. El divorcio nunca será una opción. Ahora, se puede dar en una condición que la Biblia enseña, no más allá. Ya el que quiera hacerlo por cualquier otra causa, tendrá que darle cuenta a Dios por eso. Así es. Porque, por ejemplo, si tú tienes un esposo o una esposa, hablando en caso ya hipotético, y esa pareja tiene más relaciones, tú no puedes arriesgarte a una serie de situaciones que eso puede traer a tu vida de salud, de paz y demás. O sea, Sí. Dios no te obliga a estar encadenado con una persona así. No, claro que no. Entonces hay una serie de cosas con las cuales Dios no te obliga. Si esa persona quiere obligarte a que tú hagas cosas con ella, aprovechándose de que la Biblia dice que ya tú no eres dueño de tu propio cuerpo, sino tu esposo o tu esposa. Sí. Pero eso tiene un límite. Claro que sí. Que hay gente a veces que quiere enseñar sexualidad, pero no sabe que en Dios hay un límite. Así es. Eso no significa que usted va a hacer lo que usted quiera en el sentido de hacer cosas en contra de la naturaleza o en contra de lo que Dios ha establecido. Sí. Porque es pecado y es abominación delante de Dios. Entonces Dios no se contradice. Todo tiene un límite. Ella es suya, usted es de él, de ella, pero con un límite de no caer en pecado, de no hacer una abominación. Entonces, esa persona que quiere entrar en una fornicación con su pareja en el sentido de hacer cosas que no son las que Dios estableció. Entonces, esa persona, yo no tengo que estar obligado a estar con ella. Así es. Porque es una persona que no le tiene temor a Dios. Así es. Entonces, no me puede llevar a pecar, porque en el pecado la gente se pierde. Sí, claro. Entonces, lo más importante es la salvación, vuelvo y repito. Entonces, Sí. hay ciertas cosas, porque la gente a veces puede malinterpretar esa pregunta Sí. en cuanto a la respuesta. Vuelvo y repito, Dios no está de acuerdo con el divorcio. Así es. La iglesia no puede estar de acuerdo con el divorcio. No. Y en el caso mío personal, yo no estoy de acuerdo con Así el es. divorcio. Para mí el matrimonio es algo que tiene que ser para siempre. Ahora, dentro de lo que la Biblia enseña, siempre hay que atender a los puntos específicos en este caso. ¿Dónde hay excepciones o por qué? Así es. El caso de Moisés, ya eso lo hablamos. Ujú. ¿Por qué Moisés lo hizo? Sí. Y Jesús lo repite. ¿Por qué daba carta de divorcio? Pero ese divorcio había que ver cómo lo evaluaba Dios, Sí. el que daba Moisés. Así es. Si había razón o no la había. Pero no la vi. Y ahí no entra la evaluación del hombre, es de Dios. Así es. El juicio perfecto. Así es. Pastor, ¿cuáles serían las causas más comunes que nosotros pudiéramos entender del divorcio? Mira, hay muchas causas para que la gente se divorcie. Muchas veces, pero no son justificables, No. sino que son causas. Sí. Y en el mundo, en el pueblo evangélico pasa muchas veces que hay uno que es más cristiano que el otro. Sí. Que hay uno que no quiere estar en lo de Dios y el otro sí. Y eso trae muchos problemas matrimoniales en los cristianos. O que uno de los dos se descuida del hogar porque hace demasiado en Dios, sea la mujer o el hombre. Que la mujer se mete mucho con Dios y se descuida de los hijos, o que el hombre se mete mucho con Dios y se descuida de la mujer. Eso pasa. Y yo lo he visto divorcio por eso. Porque en Dios tiene que haber un equilibrio. Sí. Y hay un orden de prioridades. Hay gente que no ve el orden de prioridades de la misma manera, pero yo lo veo de la siguiente forma. El orden de prioridades que yo veo para que haya equilibrio en el matrimonio y en la familia. Dios tiene en primer lugar, luego la familia y luego la iglesia. Así es. Cualquiera me diría, pero la iglesia y Dios van unidos. No es lo mismo. No. Porque tú puedes servirle a Dios de una manera tal, más allá de los regimientos de la iglesia. Sí.
Sí. Eso está profundo eso. Claro, Sí. porque la gente cree que no. Sí. Ahora, Dios nunca va a aprobar que tú descuides tu familia para tú hacer de todo en la iglesia. Sí. Y eso yo te lo puedo comprobar. Porque el primer testimonio que debe tener un cristiano es el de su familia. Claro. Y la Biblia lo dice muy claro. Si la familia no está bien, si tú no puedes administrar tu casa, dice la palabra, tampoco la casa del Señor, como dice una canción. Así es. O sea, si tú no administras tu casa, ¿cómo tú vas a administrar la casa de Dios? ¿Cómo tú vas a administrar personas que tienen un matrimonio roto con problemas cuando tú en tu matrimonio estás igual? No, ahí hay problemas. Entonces hay un orden de prioridades. Primero Dios significa que yo estoy dado a la consagración, a orar, a leer la palabra, que eso no es en la iglesia, pues la gente está confundido. El que tiene una relación con Dios la tiene en todas partes. Sí. Y ahora, no quiero que me malinterprete, no es que usted se va a dejar de congregar, es que Dios tiene el primer lugar, donde quiera que usted esté. Usted las cosas tiene que hacerlas para Dios y no para los hombres. Su matrimonio, donde nadie lo ve, usted tiene que comportarse como cristiano, con su esposa, con su relación. Hay gente que no lo hacen. No. Hay gente que de día son cristianos y de noche son otra cosa en la relación con la esposa o el esposo. Hasta golpes se transforman. Sí. Entonces, por esas razones puede haber divorcio. Por descuido, sí. Porque yo me comprometo más en la iglesia. Estoy hablando a los cristianos ahora, porque en el mundo hay más razones todavía. Sí, claro. En el mundo está la infidelidad, en el mundo está que le da golpe a su esposa o que la mujer no le hace lo que tiene que hacer en cuanto a atender a su familia. Pero eso yo entiendo que la iglesia no debería ser una condición para el divorcio. No. Porque si ustedes son cristianos como pareja, hay una serie de cosas que no son válidas en una pareja cristiana, aunque tampoco son válidas en el mundo, pero son más comunes. Exactamente. No deberían existir. Pero tampoco debería suceder. No. Pero son algunas de las cosas por las que puede haber esa serie de situaciones de divorcio. Además de algo que ya yo he recalcado, cuando tú te unes con una persona siendo cristiano, pero sin dirección de Dios. Sí. Entonces, cuando tú lo haces de manera personal y carnal, sin consejo, sin conocimiento, sin una revelación, sin una dirección, pues la mayoría de las veces hay muchas situaciones. Así es. Pastor, una de las preguntas también que la gente se pregunta es sobre la situación del número de veces, ¿verdad?, que la persona puede casarse. O sea, hay un número donde en específico que es un límite o si se puede o inmediatamente la persona se casó, se recasó. O sea, desde la primera ya está destituido de allá arriba. O sea, dígame, ¿hay algún número? Mira, eso es un problema fuerte porque si tú... Es como yo te digo, o sea, cuando tú vas a cualquier tipo de caso, y vamos a poner un caso hipotético, hay que poner muchos ejemplos porque son muchas situaciones que se dan. Si tú no eres cristiano y la mujer te fue infiel y te divorciaste, ejemplo, llegaste a la iglesia, ya esa persona hizo su vida y tú puedes casarte. Es mi punto de vista personal, ahora estoy diciendo. Para mí tú puedes casarte. Hay gente que dice que no, que ya tú firmaste un papel. El papel no es un matrimonio desde el punto de vista bíblico, el matrimonio es otra cosa. Es una unión de parte de Dios. Y si esa unión no fue Dios que la hizo, eso no tiene validez, y menos si no eran cristianos. Así es. Estoy dando mi punto de vista hasta personal, pero la Biblia está ahí. Entonces, tú llegaste a la iglesia y te separaste, en este caso hipotético, porque la mujer te fue infiel y la mujer hizo su vida con otra persona, etcétera, o el hombre. Tú te puedes casar. Ahora, si sucede una situación con una persona que ya tú te casaste en el evangelio y te divorciaste, para mí, lo más recomendable, lo que yo puedo recomendar es que te quedes solo. Eso es fuerte. Y no importa cuál sea la situación, porque ya entonces, aunque tú entiendas que tienes la razón, en Dios las cosas se pueden complicar para la vida de la persona. Porque si tú entiendes que tienes la razón, al final de cuentas no es así. Porque si hay un divorcio, el matrimonio no fue de Dios. Así de simple. Wow. Lo que es de Dios permanece. Así es. Lo que no es de Dios se desvanece. Así es. Si es de Dios, tiene que permanecer, no importa la circunstancia. Así es. Si es de Dios. Amén. Ahora, hay muchísima gente que está en la iglesia que ni siquiera son cristianos verdaderos. Sí. Entonces la gente lo que dice, ay, se divorció un cristiano. No era cristiano, el tipo está en la iglesia, la mujer está en la iglesia, pero tienen doble vida, nunca se han convertido en arrepentidos de verdad, pero van al culto, diezman, quizás hasta le dan oportunidades. Sí.
Pero sabemos que no todo el que va a la iglesia es cristiano. Pero la gente lo ve como que sí. El verdadero cristiano, para mí, Dios lo protege de una serie de situaciones. Aún en debilidades que uno tiene. Los verdaderos cristianos están preparados para quedarse. Esto sí es fuerte. Preparados para quedarse solos. Los verdaderos. Los que le sirven a Dios, que no andan sirviéndole a Dios porque le da una esposa. Hay gente que va a la iglesia, Roger, porque entiende que en la iglesia están las mujeres que son más sanas. ¿Sí? Yo escucho gente decirlo. Yo voy a la iglesia para casarme con una sierva. Oye. Eso no es matrimonio de Dios. Y la sierva puede creer, escucha bien, y ser engañada siendo una mujer de Dios, porque lo he visto. Sí. Que esa persona que entró a la iglesia es el ángel que Dios que tenía reservado para ella. Y el tipo entró a la iglesia porque quería casar. Casó, no casarse, cazar. Cazar, ay Dios mío. Casó y después de ahí el demonio se suelta. Sí. Y después está la sierva, el pastor que me está golpeando, el pastor que no me quiere dar para los hijos, el pastor que el hombre llega tarde, que el hombre no quiere venir a la iglesia. Es que él no entró a la iglesia para arrepentirse. No. Él fue a casarse. Sí. Y la mujer que está desesperada, que no se quiere quedar jamona, que tiene muchos años sola, etc. A veces sin la dirección de Dios, cae. Sí. Entonces, tenemos que ver ese tipo de cosas, porque están sucediendo y suceden. Entonces, no siempre el divorcio se da porque sea lo que tiene que suceder, sino porque de alguna manera, espiritualmente, está pasando algo que no es de Dios. Así es. Dios mío, pastor. Yo creo que hace un tiempo atrás nosotros estuvimos hablando detrás de cámara en el lobby y yo le comenté sobre una pregunta que yo le hice a alguien. A ver cómo la formulo la pregunta para que usted me entienda y me pueda ayudar en este caso. Porque una persona, ¿verdad? Una persona que está en la iglesia, una pareja cristiana, deciden por un caso, algo que pasó, decide uno de los dos, abrió brecha, cayó, sale del evangelio. Esa persona sale del evangelio y le pide el divorcio a su esposa. Ahí cortitico para yo seguir con la pregunta, usted me contesta. Le pide el divorcio. La esposa le puede dar el divorcio. Lo que pasa es que nadie está obligado a estar esclavizado a nadie. Okay. O sea, yo estoy casado con mi esposa. Mi esposa decide irse y me dice que le dé el divorcio. El divorcio no soy yo que se lo estoy dando. Es ella que lo está procurando. Bien. O sea, yo no me he divorciado de ella. Okay. Pero yo tampoco puedo hacerle la vida imposible en el sentido de tener un conflicto más allá del matrimonio en lo espiritual, porque esa persona va a estar encima de mí, va a estar molestándome, sí, incluso teniendo otra pareja ya. Entonces, yo no hago nada con retenerla. Bien. Si hizo su vida o quiere hacer su vida, ella es la que tiene que darle cuenta a Dios. Exacto. Es lo que yo considero. Porque si yo no le doy el divorcio y ella se casa con otro y hace su vida y más nunca más tenemos ningún tipo de acercamiento, ¿qué yo gané con eso? Nada. Ahora eso bien, no cambia nada. No. Ahora sigo con el comentario. Ahora yo tengo que tratar de salvar el matrimonio. Claro. Que es lo que yo siempre digo. Sí, sí. Si hay la posibilidad de salvarlo. Exacto. Eso es lo primordial. Buscar la manera de que se pueda salvar. Claro. Pero ya, hablando de una manera ya, un caso lamentable, donde no se puede hacer nada, le dan el divorcio a la persona. Esa persona dura 5 años, descarriado, pero está divorciado. Y en 5 años, esa persona, que tal vez hay 2 o 3 que están mirando el video o lo van a mirar y han pasado por esto. Ya luego que ellos no somos quien para juzgar a nadie, ni decir que usted, o sea, cuestionar los testimonios de que la gente diga su encuentro como lo tuvo con Dios. O sea, Dios puede tratar con cualquier persona. Viene, cuando esa persona en 5 años, pastor, esa persona tiene un encuentro y él testifica que ya quiere cambiar su estilo de vida, pero entra a una iglesia, viene a su iglesia, con 5 años ya, no ha visto más nunca a su pareja, pero se divorció, estando descarriado. Y ahora esa persona entra, se mete a la iglesia, se arrepiente, acepta al Señor según en su corazón, de nuevo, todo muy bien. Y cuando esa persona entra, comienza a dar fruto
o sea, comienza a dar fruto de arrepentimiento, se conecta con su llamado, ¿me entiendes? Con todo lo de la iglesia. Y esa persona se enamora de alguien que está en la iglesia, se junta, se está conociendo, está orando con alguien y quiere casarse. ¿Qué pasa en este caso? Mira, en la mayoría de las iglesias hay normas. Hay iglesias que sí y otras que no. Exacto. Hay gente que se ha ido de iglesia para que le acepten ese tipo de situaciones en otras iglesias. Porque hay iglesias donde no lo aceptan. Y ya hay algo que no depende de nadie, sino de la persona y del ministro que le apruebe ese matrimonio. Porque la gente, vuelvo y repito, entiende que la iglesia casa o que necesita la bendición de la iglesia. Cuando lo que se necesita, según la Biblia y lo que se puede establecer en el matrimonio, es la bendición de Dios, de los padres de la persona, en el caso de las tradiciones que habían antes, y ya de ahí, en la parte legal que se ha creado, a nivel ya de lo que es la parte jurídica. Pero hay una parte que tiene que ver con tu vida espiritual que no depende ni de la aprobación de los padres, ni de la bendición del pastor, ni de la parte jurídica. Y ahí es donde nadie puede entrar. Puede haber una iglesia que te lo apruebe, puede haber otra que no. Pero al final de cuentas caemos en el texto que leímos al final del video pasado, Hebreos 13:4. A los fornicarios y los adúlteros lo va a juzgar Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber una persona casada en la iglesia y tú no conocer su intimidad. Y ser un fornicario con su esposa, tener una relación fuera del orden. Porque tú ves que esa es la diferencia, fornicario y adúltero. Porque el adulterio no solamente es fornicación. O personas que sean prostitutos o prostitutas. Wow. Y hacer un papel en la iglesia. Todo eso sucede. Entonces hay una serie de situaciones. Entonces, el que un pastor o un sacerdote apruebe un matrimonio no significa que esté aprobado delante de Dios. Por eso es que yo insisto en que la iglesia no casa, porque la gente está confundido con eso. Y yo sé que eso va a ser un tema para que la gente lo comente hasta más no poder. Sí. Porque ya tienen en la mente lo que le han enseñado y lo que viven. Pero pastor, el pastor me dice que tengo que ir al juez civil a firmar un papel, pero que ese es su pastor que se lo dice, no la Biblia. Yo no tengo problema con eso. Sí, así. Ah, qué bueno, claro, porque si usted ama a su esposa y tiene que ordenarse, eso hay que hacerlo y eso está bien y eso no está mal. Yo no estoy en desacuerdo. Ahora, lo que no es bíblico. Así es. Simple. Ah, que el pastor tiene que bendecir el matrimonio. Tampoco es bíblico. Las bendiciones siempre son buenas y que bendigan el matrimonio y lo aprueben está bien porque usted es parte de una comunidad. Sí. Pero no es bíblico. Ahora, ¿es bíblico? Es otra cosa. Así es. ¿Es un mandato de Dios? Es otra cosa. Entonces hay formalidades que son por normas. Sí. ¿Se somete a una norma o no se somete? Van a haber iglesias que van a casar a esa persona, otra iglesia que no. Sí. Ahora al final, esa persona y la persona con la que se case son las que van a tener que decirle a Dios lo que hicieron. O Dios le va a decir, esto que tú hiciste, tú sabes que no lo hiciste bien porque tú estabas brincando para hacer cosas a lugares donde te aceptaban tu vagabundería. Ay, Dios mío. Simple. Simple. Porque hay gente que son vagabundos. Sí, es cierto. Y esos sinvergüenzas brincan muchísimo. Sí, es cierto. Y hay gente que a veces hasta ni conoce más allá de lo que le cuentan. Sí. Pastor, usted sabe que nosotros escuchamos, ¿verdad? Decimos escuchamos porque las redes sociales están abiertas para todo el público, para todo el mundo. Y a veces hay videos que uno no lo quiere ver, pero al estar viendo uno, cuando se acaba o le hace así para arriba y de una vez entra otro video que no tiene que ver nada con la iglesia ni nada de eso, o del contenido que uno consume. Y hemos escuchado que se le hace mucho alarde a la parte de decirlo. Yo me siento bien porque a mí me gustan los hombres casados. Me gustan las mujeres casadas. Porque ellos tienen su argumento, ellos entienden, ellos explican que tampoco a nosotros nos interesa decir cuáles son por qué ellos se sienten tan bien haciéndolo. Nosotros nos interesa confrontarlo y dejarle saber que eso está mal, ¿verdad? Pero yo quiero que usted me explique, ¿cómo se llama ese pecado que cometen esas personas que tanto les gusta y que también se sienten y que con tanto orgullo dicen en las redes sociales, en los medios de comunicación, que les gusta estar con hombres casados o con mujeres casadas? Tú sabes que los demonios operan de muchas formas para destruir.
Y ese atractivo es un atractivo demoníaco. Mira, cuando yo estaba en el mundo, antes de ser cristiano, voy a decir esto porque yo creo que edifica y Dios lo pone para que lo diga. Eso me pasaba. Que yo creía que quizá yo tener mi esposa sería un obstáculo para que otra persona me hiciese caso, sin embargo era todo lo contrario. Sí. Y también me pasaba antes de ser casado, con novias. Las amigas querían ser mi novia, siendo amigas de mi novia. Entonces, es algo del diablo, Sí, claro, sin lugar a duda. Claro. Sin lugar a duda, independientemente de que en ese tiempo uno no conociera a Cristo. Sí. Pero hay una serie de situaciones que se dan que el diablo tiene mucha astucia para engatusar y destruir matrimonios. Sí. En la iglesia han sido destruidos muchos matrimonios con esa situación de mujeres o hombres que le gustan las parejas de otros. Y la Biblia habla de no codiciar la mujer de tu prójimo como un mandamiento. ¿Por qué está en los mandamientos? Por la razón de que el diablo es muy astuto y sabe las debilidades más profundas del ser humano. Sí, sí. Y dentro de las debilidades de un hombre o de una mujer, y muchas veces más del hombre, están el que quieren probar, el que quieren tener diferentes experiencias, aún siendo cristiano, o estando en la iglesia se da. Eso es lamentable. Eso. O que su mujer o su esposo no la satisfacen en ciertas cosas en su relación. Wow. Y entonces el enemigo en esa astucia caza esa debilidad y trae esa persona para que le suple esa debilidad. Pero al final de cuentas es un engaño. Claro. Entonces, ese pecado es un pecado de astucia, de engañar. Pero al final de cuentas trae consecuencias muy catastróficas. Porque cada vez que alguien rompe un matrimonio, un hogar, está haciendo algo terrible. Consecuencias. Destruye una familia. ¿Cuáles consecuencias, pastor? Destruye una familia. Hay gente que nunca se levantan. Hay parejas que nunca se reconcilian, que nunca se perdonan. Y todas esas situaciones son situaciones que espiritualmente destruyen. Entonces Satanás lo que quiere es que la gente no se salve y la gente no se da cuenta que todo lo demás es, como dicen por ahí, es una publicidad. Porque al final de cuentas lo que él quiere destruir no es el matrimonio, es tu situación espiritual, tu condición de espiritual. Entonces cuando suceden ese tipo de cosas el diablo se mete. Se mete Satanás en la casa y se mete en todo. Entonces si no hay una capacidad de madurez en la otra pareja para sobrellevar y tratar de perdonar y de restaurar, y si la persona no se restaura, etcétera, o sea, causa un daño terrible. E incluso en la iglesia. Esos escándalos en la iglesia causan situaciones terribles. Sí, dividen mucho. Yo he visto casos en las iglesias que la gente se va porque ven que sucedió tal cosa y entienden que Dios no está ahí, que los pastores tenían que ver tal cosa o que no debieron aceptar tal cosa, cuando muchas veces los pastores están muy ajenos de situaciones que se dan. Porque la gente cree que Dios les revela a todos los pastores y eso no es verdad. A quien Dios les revela todo es a los profetas, dice la Biblia. Dice que Dios no va a hacer nada sin revelárselo a sus siervos los profetas. Pero es lo que Dios va a hacer. Pero lo que el hombre hace, a veces los profetas no lo saben tampoco. Sí. Los hombres pueden hacer muchas cosas y si no hay una revelación de ciencia de Dios, no saberlo. Entonces, no es necesariamente que los pastores tienen que saber todo. Yo me acuerdo en una ocasión que a mí Dios me habló y me dijo, dale una carta a una persona para que se vaya de la iglesia. Oye, lo duro que es esto. Ay, Dios mío. Una carta para que esa persona se fuera de la iglesia. Ese es profundo. Oye, ¿y qué pastor tiene ese valor para darle una carta a alguien sin ver ningún tipo de situación? Porque Dios sí la vio, pero uno no la estaba viendo. Así es. Para que se vaya de la iglesia. Sí. Yo no le di la carta, Roger. Yo fui desobediente. Wow. Que después Dios me enseñó el por qué no se desobedece lo que Dios dice aunque duela. Así es. En mis primeros años pastoreando no tenía la madurez que tengo ahora. Esos sentimientos estaban muy activos. No, pues yo aprendí en el tiempo que Dios no tiene sentimientos como nosotros lo tenemos. Dios no es sentimentalista. Sí, es así. Dios lo que forma es carácter. Así es. Y el carácter no es que yo voy a maltratar a nadie, pero las decisiones las voy a tomar aunque duelan. Así es. Porque es una decisión dolorosa para alguien que quiere estar en tu iglesia. Sí, que tú le digas, mira, tiene una carta que tú no eres más miembro de la iglesia. Te va a decir por qué. Porque bíblicamente te puedo decir, yo no he hecho ninguna causa, pero tiene su pecado oculto. Sí. Quizás lo iba a revelar, puede ser. Decir, sí, yo sé que estoy mal. Iba a sentir que Dios reveló. Quizás yo debí decirle, Dios me reveló que hay una situación contigo, cuéntame antes de dar la carta. Quizás. Sí. Ahora yo lo interpreto, en ese tiempo no tenía esa capacidad. Así es. Dios va formando a uno también en ese aspecto de revelarse. Sucedió que en poco tiempo la persona se destapó
que estaba en fornicación. Wow. Estaba en la iglesia y tenía relación con otra persona que era cristiana, pero no era de nuestra iglesia. Sin tener ninguna relación formal. Ella en su casa y él en su casa. Eso es fornicación. Wow. Y ella lo reveló, la persona, porque se rumoró, hubo un rumor de que la otra persona estaba enfermo de SIDA. Oye, como Dios trae a revelar el pecado. Cuando ese miedo le entró. No, que eso se regó. Sí. Y como se regó, a través de una... Tú sabes que las cosas se van extendiendo. Ella dijo, va a llegar al oído del pastor de la iglesia porque yo soy cercano a la zona donde ella tenía la relación con la persona. Y entonces voy a tener problemas. Wow. Y lamentablemente sabemos que está lleno de chismosos. Aparte de la reprensión de Dios, porque cuando una persona se encuentra en esa situación, dice, me voy a morir. Cometí un pecado y Dios me está condenando, me está castigando. Ay, sí, pues yo no quisiera estar en los pies de alguien que comete un acto de fornicación así y que le llegue a la mente. Es que el enemigo tiene toda la carta abierta para golpearlo. Y pasó eso. Sí. Entonces tuvimos que poner a la persona en una disciplina y luego la persona ella misma se fue de la iglesia. Sí. Se congregaba en otro lugar, luego se descarrió, luego volvió y se reconcilió. Ahora, gracias a Dios, está en la iglesia. Esperemos que Dios tenga toda la misericordia necesaria con él. Así es. Pero sucedió eso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay una serie de cosas que pasan en la iglesia y a veces los líderes o no sabemos o no nos damos cuenta de lo que Dios nos está diciendo o de alguna manera hay alguna situación que impide que haya una decisión directa y la gente puede entender otras cosas. Sí. Pero sucede. Pastor, usted sabe que esta pregunta yo creo que usted la ha respondido en el transcurso de los 2 videos, ¿verdad? Pero yo quiero que usted ya un poquito más profundo nos explique sí o no y cuál es la razón, el por qué sí o no de que si Dios perdona el divorcio. Mira, yo vuelvo y repito, Dios no está de acuerdo con el divorcio. Exacto. Dios no quiere que haya división ni que se rompa ningún tipo de matrimonio. Pero no podemos decir que no hay divorcio. Lo hay. La gente se divorcia. Legalmente se acepta el divorcio como algo legal. Muchas iglesias que casan dan una carta de contrato donde estipula que también puede haber divorcio. Porque ese es otro problema. La iglesia, tanto católica como evangélica, por lo menos aquí en República Dominicana, la iglesia católica tiene un concordato desde la década del 50 y la iglesia evangélica hace ya unos años se aprobó en el Congreso que puede casar los pastores. Automáticamente un pastor o un sacerdote hace de juez civil con un contrato para casar a una persona. El mismo contrato estipula el contrato del matrimonio, el divorcio. O sea, es legal. Sí. Entonces, ya yo me comprometí con eso. Sí. O sea, si yo no estoy de acuerdo con el divorcio como pastor o como sacerdote, yo no te puedo casar. Porque si te casé por el juez civil, di mi firma, mi aprobación a ese matrimonio como autoridad, entonces estoy de acuerdo que cuando ustedes tengan cualquier problema y quieran divorciarse, también el divorcio sea válido. Sí. Es válido. Sí. Un abogado te divorcia y el divorcio es válido. Sí. A nivel legal. A nivel legal, claro. Entonces, Dios lo que quiere es que la gente no se divorcie. Por eso Dios enseña las cosas de manera correcta. Dios nunca va a estar de acuerdo con ningún divorcio. Sí. Aunque se dé. Hay dos cosas. Existe lo que es la soberanía de Dios y existe lo que se llama la permisibilidad de Dios. ¿Qué es la permisibilidad? Que Dios permite que cosas sucedan. Así es. Ejemplo, la gente se pregunta, ¿por qué Dios permite que los niños sufran, que haya guerra, que pase tal cosa, tal desgracia? Eso entra en la permisibilidad de Dios. O sea, Dios permite que suceda. Un ejemplo, el caso de Job. Dios permitió a Satanás todo lo que le pasó a Job. Sí. Ahora, una cosa es que Dios permita cosas y otra cosa es que Dios quiera o Él mismo haga que cosas sucedan. Así es. Por eso es que la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Dios prueba. Así es.
Entonces la tentación es la que lleva a la gente al pecado y a tomar también a veces decisiones que lo llevan al divorcio. Es así. Entonces Dios de plano nunca está de acuerdo con el divorcio. Nunca. Ahora, que el divorcio se dé y dentro de esa legalidad del divorcio, a nivel de la iglesia o a nivel judicial, sí sucede. Pero nunca será una opción. Es algo que puede suceder, pero no se puede ni siquiera enseñar. Wow. O sea, yo no puedo enseñarle a la gente que se divorcie, No, sino a que tenga un buen matrimonio. así es. Pastor, Dios mío. Nadie poderoso. quiere que nadie se muera, No, pero todos tenemos que morirnos. sí, claro. Entonces, nadie quiere o puede querer como ministro o hombre de Dios que alguien se divorcie, pero eso no quita que pueda suceder. Sí. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Ahí está. Dios mío. Qué bendición, pastor. Yo sé que muchas personas se identificaron mucho. No me digas que llegamos al final. Sí, pastor. Hay algunas preguntitas por ahí, pero hay que ser prudente con el tiempo, pastor. Ya tenemos 50 y pico de minutos aquí en este video. Entonces, nos gustaría que usted, como mensaje final, yo sé que en el primer video usted le dio un pequeño consejo, pero como esto es otro video, hay personas que tal vez todavía no han visto el primer video, que lo invitamos a que pueda ver la primera parte de este video. Pero para esas personas que están ahí, pastor, tal vez primera vez que están viendo, conectan con lo que se está hablando en el día de hoy, poder darle un pequeño consejo, un corto, o como usted sienta de parte de Dios, un consejo para estar listo para los ataques que sabemos que todos los días el enemigo está ahí para hacer su trabajo de dividir, de destruir lo que Dios ha unido, que lamentablemente las personas no pueden discernir qué es lo que está sucediendo y llegan al punto donde entonces se separan. Y eso es bien lamentable. Pero yo entiendo que también muchas personas lo hacen porque no tienen ese conocimiento, pastor, y no se encuentran con contenido como este, con videos como este que lo puedan ayudar a ellos lidiar con eso. Tal vez buscan la ayuda en otra persona que no es cristiano o que no está capacitado para tratar con ese tema. Y lo primero que le dice, lo incita a que haga lo incorrecto, de que no, sepárate, suelta eso. Esa relación es tóxica, que es lo que muy de costumbre se escucha. Y yo creo que muchas cosas pasan por eso, por uno tener la persona correcta para pedirle ese consejo que tanto necesita. Mira, hay algo que quizás debimos decirlo al principio, yo debí decir lo que quería decir y no al final. Y es que la gente es bueno que ve el contenido completo. Sí. Porque hay personas que ven un poquito y comentan y no ven a veces el contenido completo. Así. Y a veces el desarrollo te da la respuesta a cosas que quizás tú quieres indagar. Así es. Pero lo que vayan a ver, que lo tengan en cuenta. Así es. Consejo final. Quiero dar un consejo quizás más personal Así es. que bíblico. Usted tiene que luchar por su matrimonio. Cuando digo más personal que bíblico, porque hay varias formas de tú poder enseñar o traer una reflexión a la vida de las personas. Y una de esas formas también es la parte que tú vives. Yo tengo 22 años de matrimonio con mi esposa, 3 hijos. Y en el mundo, sin ser cristiano, nos separamos 3 veces. Wow. La última vez duramos casi un mes separados. Te digo esto porque la persona tiene que aprender a pelear su matrimonio. Esto no es un cliché. Así es. Tiene que aprender a pelear por su matrimonio. Escuchen bien. Así es. Hay que pelear con Satanás, con el diablo, con todo lo que quiera dividir, porque eso es lo que él quiere. Sí. Dividir, destruir. Y Dios lo que quiere es que prospere el matrimonio, que prospere la familia y que se muestre el reino de Dios aquí en la tierra a través del amor y de esa unidad. Mi esposa, sin ser cristiana, oraba por mí. Wow. Escuchen esto. Mi esposa oraba por mí. Y yo lo sé porque luego ella me lo testificó. Y lo testificó en algunos lugares. Ella oraba por mí por lo malo que yo era. Dios. Escuchen bien. Yo era tan malo en el mundo que yo hacía cosas que quizás no debería ni decirla ahora mismo. Quizás en otra ocasión, en un testimonio. Claro. Pero él era infiel y hacía muchas cosas. Era un fornicario. Y ella oraba por mí para que Dios tratara conmigo.
sin ella ser cristiana. Yo era tan malo que tenía a mi esposa orando por mí sin ser cristiana. Dios mío, qué nivel, ¿eh? Y yo me acuerdo que en una ocasión yo tenía un amante teniendo a mi esposa. Y me invitaron a la iglesia evangélica. Fue la primera vez que yo entré a una iglesia evangélica. Wow. Oye, lo que estoy diciendo, lo que es pelear por el matrimonio. Mi esposa peleaba por nuestro matrimonio. Así es. Y ahora, estando en el evangelio, peleo yo por eso. Así es. Escuchen bien. Y era una película que estaban dando en esa iglesia, Roger. Y la muchacha tenía una hermana que era cristiana. Ella no lo era. Y a través de la hermana fuimos a ver la película. Era mi amante. Y cuando fuimos a ver la película se llamaba A Prueba de Fuego. Escuche cómo es que Dios hace las cosas. Yo le había pedido a Dios, porque un hermano mío del mundo, muy querido, se había convertido y quería que yo me convirtiera también fuera a la iglesia. Yo le dije, si Dios me quita una cosa que me está atando, yo voy a la iglesia. Y era esa persona. Sí. Lo único que ya me tenía como retenido, porque ya Dios estaba tratando conmigo por mi condición de vida. Y yo vi la película Prueba de Fuego, no con mi esposa, teniendo todos esos problemas con mi esposa. Pero mi esposa estaba orando, para que ustedes vean lo que es el poder de Dios. Dios me mandó a ver una película de pareja con problemas con un amante, a una iglesia. ¿En qué cabeza cabe eso? Cuando yo me convertí, mi esposa salió corriendo a convertirse. Y yo tal vez podía pensar que ella se convirtió de manera voluntaria. Pero quizá ella le dijo a Dios en sus oraciones, el día que tú lo traigas al camino y que él deje el mundo, yo también me voy con él. Después que tenemos el matrimonio, y esto es bueno yo terminarlo, han habido problemas. Yo no puedo decir que no hay problemas en mi matrimonio. Sí, claro. Que no hemos tenido diferencias, discusiones fuertes y de todo. Pero entonces ahora pasa que el que quiere salvar el matrimonio todo el tiempo soy yo. Así es. Y yo soy el que le digo cuando hay un espíritu, sal de ella, demonio. Y yo soy el que le digo a ella, yo no te voy a dejar, tú no vas a sacar de... O sea, las cosas que han pasado han llegado a situaciones donde yo tengo que reprender, incluso hablando directamente con ella. Así es. Han habido situaciones. Sí. Gracias a Dios, el matrimonio ha sido de gran bendición. Amén. Porque no fue una unión de hombres. Dios nos unió en el mundo, nos sigue uniendo ahora. Nunca nos hemos separado estando ya en el evangelio. Y hemos podido sobrellevar situaciones aunque tengamos diferencias. Así es. Porque el matrimonio hay que salvarlo por encima de cualquier circunstancia. Así es. Y así como ella trató de salvarlo, siendo yo el que estaba en muchísima falta en el mundo, ahora aunque yo vea faltas en ella, para mí yo tengo que sobrellevarla y tratar de perdonar como ella me perdona a mí todavía muchísimas faltas. Así es. No espere que no vaya a haber situaciones en su matrimonio, pero aprenda a perdonar y a amar. Amén. Y ese matrimonio será de bendición. Amén. Vamos a dejarlo ahí porque hay muchas cosas que quizá uno debería decir. Sí. Pero al final la reflexión es, pelee por su matrimonio para que esa bendición que Dios tiene sea completa siempre. Amén. Qué bendición, pastor. Usted sabe que uno se llena de gozo el escuchar los testimonios. O sea, yo en lo personal, cuando yo escucho los testimonios verdaderos, ¿verdad? Testimonios que no se le está poniendo de más. Es la primera vez que digo esto. Sí. De cómo yo fui la primera vez a una iglesia. Sí. En ninguna parte lo he dicho, Roger. Ni en la iglesia, ni en mi esposa, nada. Wow. He querido guardar eso. Hoy sentí que debía decirlo porque yo sé que alguien Dios va a tratar con él. Yo sé que alguien Dios le va a hablar, que está luchando por su matrimonio, que tiene problemas, porque uno sabe lo que sucede. Así es. Incluso sin tanta revelación espiritual, uno sabe lo que pasa socialmente en la gente. Sí. Pelee por su matrimonio, trate de amar a su esposa. Si usted es un hombre, ella trate de respetarlo. Haga los principios bíblicos y su matrimonio va a permanecer. Amén, amén. Y yo sé que sí, pastor, como usted dice, que usted sintió la dirección de parte de Dios para hablar lo que usted expresó ahora en este momento. Y nosotros, como no nos movemos por una emoción, sabemos que un propósito Dios tiene con lo que se habló en el día de hoy. Y esas personas que están ahí, yo sé que hay más de algunos que se identificaron con esto. Pastor, usted sabe que está de más decirle que siempre será una honra. Es una honra que usted esté aquí con nosotros, desarrollando estos temas que tanto la gente lo necesita. ¿Cómo la gente puede
buscarlo en las redes sociales. Víctor Armani en Instagram, Pastor Víctor Almanzar en Facebook y YouTube. Amén. Usted que está ahí conectado con nosotros hasta la parte final de este video, de verdad que queremos agradecer su fiel sintonía, su fiel apoyo a este canal, a esta plataforma, a este segmento, a todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en este canal. Por eso te pedimos que si es primera vez que usted está ahí conectado con nosotros, suscríbete. No olvide darle a la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que nosotros estamos subiendo, estamos publicando aquí en este canal. Esto es ¿Qué dice el pastor? Estamos tratando de ser un puente de bendición, un instrumento de parte de Dios que somos para llevar esa palabra de aliento, esa palabra que pueda ser de mucha edificación para ti, para los tuyos. Nunca dejes de compartir el buen contenido. Por eso nosotros estamos todos los días tratando de dejarnos dirigir por Dios para traer ese buen contenido que sabemos que contamos con personas como usted para compartirlo a todas las naciones. Muchísimas bendiciones para ti, para los tuyos. Estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y nos vemos en una próxima entrega de este su segmento ¿Qué dice el pastor?